Ok. Hola, buenos días. Vamos a presentar sobre los propósitos del museo a través tiempo en México. El primer museo fue en 1790 y fue como diferente de museos ahorita y fue como sin orgullo y como solamente para descubrir el continente y para con una diferente intención para hacer un nuevo pedazo de territorio y como sin una área profunda sobre el museo y después tiempo el museo desarrolló con la importación de el ideo modernidad y como aspectos modernos y fue como un cimiento del colonialismo y la cultura occidental y mucho enfoque en objetos y como colecciones de impresionarios y con estos aspectos la idea que si usted fue un país con respeto debe tener un museo y como una intención malo sobre museos y como los museos apoyan solidificar el Estado Nacional y Sí. Después estaba el momento que estaba empezando el decolonización, pero no de verdaderamente. Este tiempo era más como museos reconociendo que los que tienen, las colecciones que tienen, la estructura es muy colonial. Y tenía una idea más del mundo viejo contra el mundo nuevo, viendo pues lo que hay en el museo es el mundo viejo, es algo del pasado. Y pues estaban reconociendo que esa era la estructura y esa era parte del museo, pero no de verdaderamente estaba haciendo cambio. Después estaba el cambio actual, que se miraba más en los museos comunitarios, ecomuseos, y eran lugares donde estaba el enfoque en uno propio, el autoconocimiento, el y con una perspectiva de colonización, enfoque pues más en la gente de la comunidad, de los conocimientos que ellos tienen, de la lengua, la cultura, y se estaba enfocando más pues en ellos mismos en lugar de ser como los museos antepasados. Y este cambio se ve pues en el cambio de la institución, porque no nomás es cambio del contenido, no nomás estás cambiando lo que estás enseñando, representando, pero es un cambio estructural que cambia completamente qué es un museo para ellos. Sí, es todo. Sí. ¿Quieren alguna pregunta? ¿Quieren preguntarles algo? ¿O un comentario? Sí, ok. Gracias. Bueno, tenemos qué papel tiene el museo en diferentes épocas, como mencionaron los chicos. En 1790 se crea el primer museo en México y igual que no es por orgullo, sino que lo hacen con una nueva, bueno, con la intención de colonializar, con eso de que se robaron cosas de otros lugares, o como el Museo de Antropología en México, ¿no? Que tiene cosas de aquí de Oaxaca en su museo. Del museo. Luego hay el Museo de Arte que se introduce, es el segundo tipo de museo que se introduce, que
y es muy importante y nos afecta mucho porque es la importación de la modernidad europea y eventualmente americana, y pone esta idea de que si tú eres una civilización moderna, si no quieres verte como incivilizado, necesitas tener un museo, y si no lo tienes significa que estás atrás. Entonces esta idea de tener que seguir una modernidad que está puesto por el colonizador es algo que afecta mucho. También se tiene una orden occidental colonial en la época de ahora. En esta época de ahora vemos que los museos tienen la orden occidental y colonial. También vemos que vemos a los museos como que tienen de niños, y ahora yo creo que todos vemos como el museo es cierto, te debe de educar, tiene estas ideas de no tener ni un lado ni el otro, no hay nada, pensamos que son, bueno, lo que es cierto, sí. Y haciendo eso, viendo esto, vemos todo lo que está en el museo, especialmente museos de antropología, museos de historia, lo vemos como en el pasado. Entonces cuando nos da ideas de cuando vemos cosas indígenas o cuando vemos cosas prehispánicas o precoloniales, lo vemos y decimos, oh, ya está en el pasado. Entonces, y ayer estábamos hablando mucho de eso, de que el colonizador quiere ayudar o tienen la idea que se van a morir los pueblos indígenas, entonces quieren ayudar a que se mueran más rápido, y creo que en las épocas de ahorita vemos que el museo ayuda con esa idea de que ayudar a que los demás piensen que están muertos antes de que se mueran, a perder el interés. Sí. También platicábamos eso, ¿no? De que el museo, bueno, en las escuelas cuando te dicen, no, pues vamos a ir al museo, desde chiquitos ya es como que, vamos a ir a ver cosas del pasado, cosas que ya no existen o que ya no están en nuestras vidas ahora. También, ¿qué plantea el autor sobre los museos? Tenemos que el museo es para la comunidad y un autoconocimiento, ¿no?, de nuestras raíces. Y la descolonización superficial. Sí, y luego él también habla sobre la decolonización superficial, y lo vemos ahorita, es algo que he pensado mucho sobre, pero la idea de para decolonizar un museo podemos antes regresar las cosas que tomamos de las culturas, y como eso no ayuda a nada porque aún deja la lástima, el dolor de quitar esos objetos, aún lo deja ahí, son de que ahora tienen los objetos. Entonces toda esa historia, todo lo que tenía ese objeto ya no se conoce en esas comunidades, especialmente si alguien se los robó hace años. Entonces no ayuda a nada. Y algo que me hizo pensar sobre, no me acuerdo, creo que es Chile, pero no estoy segura, pero habían zoológicos de humanos en Europa que eran de personas que se llevaron de estas comunidades, y había una pelea muy grande en el siglo 2010, creo, entre los 2010 creo, donde habían dos personas que hicieron un documentario de tratar de regresar estos restos a la comunidad, y era una pelea gigante de tratar de hacerlo, y sí regresaron los restos, pero no, nada más se hizo. No se tuvo una conversación con la comunidad, el dolor de que sus ancestros estuvieran en un zoológico aún estaba ahí, todas las fotos, todo el daño ya estaba hecho. Entonces yo creo que él habla mucho sobre la decolonización como algo superficial, y los museos no están haciendo el trabajo correctamente de haciendo eso, pero luego también propone la pregunta de cómo se hace correctamente, y él propone que los museos comunitarios, como hablamos un poco más temprano, pero también propone que a lo mejor los museos no se pueden hacer nada y a lo mejor es algo que olvidemos. So, yeah. Esto. Sí, Tere. No, nada más un poco ampliando este tema que dicen de la repatriación, ¿no? Algunos ejemplos, no sé, es similar a lo que tú dices, o tal vez es el mismo. Este es un caso, me parece que es el Museo Smithsonian, pues no estoy muy segura, que busca regresar cabezas, shrunken heads, o sea, cabezas modificadas, ¿no? Disecadas, las cabezas que eran cabezas trofeo de pugnas entre culturas indígenas de Amazonas, de Ecuador
Pero entonces, pues sí era un problema muy fuerte porque los quieren regresar a un pueblo de Ecuador y creo que sí los regresaron, pero causó muchos conflictos porque era, pues era el trofeo de otro, tribu hermano, ¿no? Que ya habían sido pues estos conflictos ya no eran tan fuertes, pero el hecho de tener esta cabeza volvió a que ellos nunca pidieron ese regreso, ¿no? Y otro caso donde sí pidieron mucho regreso, hay muchos casos muy interesantes, la verdad. Un muy interesante son los sunnis, los navajos, sunnis, ¿no? Que lo que ellos decían de unos objetos especiales, que su función era ponerlos en la naturaleza y que se desintegraran. Estaban hechos para eso. Y como son ciertas deidades, que al ponerlos y desintegrarse, se restablecía el orden en el universo. Dicen, los problemas del mundo es porque esos objetos pues no lo han dado su fin debido, sino que los están guardando, ¿no? Y están en muchos museos, está el Smithsonian, no sé qué, de Europa, están estos objetos y están haciendo todo un trabajo de lograr que los regresen a los suyos, pero no con la idea de conservarlos. Entonces estos museos tienen la idea que lo más importante es la conservación del objeto. ¿Cómo lo vas a destruir? Dices, sí, lo vamos a destruir. Eso es su fin. No queremos conservar. Entonces, son ideas completamente distintas, pero entonces, ¿quién tiene el derecho a decir si se va a conservar o no? Si es de ellos, ¿no? Y están todavía en esa lucha. Creo que algunos ya regresaron, pero no todos, ¿no? Sí, hay muchos casos muy interesantes. Hay otro que ahorita me está acordando en Argentina, del Museo Nacional de Argentina. Algo que comentabas, cómo a los pueblos se les metió para su estudio al Museo Nacional. El Río de la Plata. El Río de la Plata. Sí. Y cómo sirven para exhibición, investigación, todo. Eran los líderes de la comunidad que se había resistido a la guerra de ocupación de las tierras indígenas, de los nobles, digamos, o los líderes del pueblo. Llevó el líder junto con su familia a vivir en el museo, ¿no? Y tenerlos exhibidos. Ahí. Sí. Entonces, son casos de cómo los museos tienen esa función, ¿no? Cómo se van haciendo. Y esto que planteabas, que te conviertes en en vida, se convertía de exhibición, de objeto de estudio para mostrar que eres inferior. Y colonizar es el caso de pero hay muchos casos y algo que es importante, como el concepto de patrimonio es muy diferente a lo que se entiende en los pueblos. Y el significado de lo que se tiene es totalmente diferente, ¿no? Entonces, son de esas continuas reflexiones y búsqueda de que lo que nosotros le llamamos patrimonio, sea restituido a la comunidad. ¿Para qué? Para que los ancestros estén tranquilos y esto regrese a un orden. Eso son ejemplos bien importantes, ¿no? Y en ese sentido, también ese primera de Humboldt, ese museo de Humboldt, es muy inocente. Es tan inocente que lo que estamos mostrando somos muestras de la naturaleza, de lo que hay en los... Pero el discurso que está atrás de todo esto es esa concepción del que el más fuerte es el que sobrevive, es el que vive. Y del evolucionismo, que hay una evolución.
Eso es lo que nos están transmitiendo, que lo están haciendo. Y esa es una concepción de ese momento del colonialismo y cómo se está presentando. Pero es muy importante cómo esta parte, esta concepción, esto que se engloba y que se transmite como con un sentido de país colonizador, porque acordémonos que ahí en esta parte era Europa, pero Europa no era lo que conocemos ahora, ¿no? Aquí, pero esa concepción del evolucionismo, del más fuerte, del que se da, va a permear a toda la humanidad y sigue todavía dándose, pero ha estado cambiando también, ¿no? Sí, pues yo siento que esto que tocaste es como todavía los pueblos, en vida a los pueblos eran en los museos un espacio que había para mostrarlos, para que los fueras a ver. Y un poco eso que se sigue dando, ¿no? Actual ahora con este término que decías, bueno, el objeto como tal, no verlo así, esto del término del patrimonio, en el sentido, yo recordaba esto que compartían compañeros en Ecuador, no recuerdo ni la comunidad, habían hecho todo un artículo, pero en el sentido de que a la entrada de la comunidad había ahí un monolito que representaba todo el tema de la fertilidad, ¿no? Y había toda una actividad en base a ese, se puede decir, a ese monumento, ¿no? que existía ahí, que era pues, de los antepasados, o sea, desde antes, de precolombino, pero seguía activo pues en esa actividad dentro de la comunidad, pero viéndolo desde el lado de estos términos del rescate del patrimonio, de la conservación del patrimonio, y desde la parte más arqueológica decían es que las flores, la veladora, el roce de las manos con el tipo de ácidos que tenemos, esta pieza se está desgastando. Entonces este patrimonio de la comunidad, de la humanidad, se está desgastando, entonces hay que llevárnoslos para hacer el trabajo de restauración, ¿no? Y se da la situación que se lo lleva para darle ese cuidado, a recuperar ese patrimonio de la comunidad, histórico de la humanidad. Pero entonces se le quita la función que tiene dentro de la comunidad, y esto se viene toda una crisis a nivel de la... Ese es uno de los casos que después de hacerlo sería bueno recuperar eso que me lo habían compartido, pero que la misma comunidad pues dice, pues necesitamos pero no tanto la pieza, sino recuperar la práctica que teníamos, que eso le daba esa esencia de desarrollo, de fertilidad dentro de la vida comunitaria, ¿no? Que sí se pudo lograr, pero esas dos visiones, ¿no? Una parte, el rescate del patrimonio en base a un objeto, a una pieza, y el otro es a una práctica, ¿no? Lo que representa, pues no estás viendo si se está desgastando, si se está borrando, sino pues la función que tiene para la comunidad, ¿no? Para el lugar. Entonces esas formas, ¿no? También de interpretar estos términos, ¿no? de patrimonio, de rescate, desde qué enfoque lo estás dando, ¿no? Y creo que lo que más daño hacen los museos es esa, sin tratar de hacer una comunicación con la cultura que están tratando de conseguir algo de. Sé que cuando estuvimos en Cajonos, no sé si se acuerdan, pero nos dijeron sobre unos estudiantes de UNAM que vinieron a pedir permiso para poder excavar y ver qué podían encontrar ahí, y les dieron el permiso con la condición que les dieran la información.
y estuvieron ahí algunos meses, los veían cada día y luego un día ya no los vieron porque según se llevaban unas cosas que encontraron y nunca dieron la información y era una pelea de conseguir no solamente los artefactos, pero también de conseguir esa ¿cómo se dice? Ese conocimiento de lo que es tu pasado, porque eso es lo que yo creo que lo que duele más de los museos es el dolor que causa a las comunidades, que es la manera que consiguen sus objetos es de una forma que causa tanto dolor y daño a prácticas y a personas que aún viven hoy, no tienen ese vínculo con los artefactos que se llevaron porque nunca conocieron esos artefactos o nunca pudieron aprender lo que sus antepasados o como en Cajonas dicen sus abuelos hacían y veían y todo eso. So, yo creo que eso es el daño número uno. En mí de lo que yo pienso ese sería el número uno, aparte de lo que hace mentalmente, el daño que vemos en comunidades y que están ahí, ese dolor de sus cosas que amaban, que ya no están ahí. So, yeah. Ya de lo que hablas ahí de Cajonos, es que esa lucha, esa forma, que si eso, cómo se les da el permiso, se les da esto, y se rompe ese como acuerdo, esas formas de respeto y tal. Se van esta gente que está, pero y escribe el arqueólogo un artículo en la Gaceta Universitaria, y un estudiante originario de Cajonos lee la Gaceta y dice, ¡ah! sí. Y entonces va al pueblo y comenta, esto está, ¿cómo está? Entonces empieza a organizar la comunidad para que haya se puede decir, la repatriación de esa colección. Del pectoral y toda esta parte, pero cómo se detona y esa que podemos decir, ese estudiante, pero que es de Cajonos, lo lleva a la comunidad se organiza en su estructura y se va y se tiene que llevar. Bueno, se logra y la universidad lo tienen que regresar, y es ahí que es esa parte, y esa es una lucha que se está dando. Algo que comentas también, hace muchos años se hacía con los museos comunitarios, se hacía una visita al Museo Nacional, y fue muy interesante porque todos entrando y estaban en la primera sala y de repente todo el mundo se desapareció. Y todo el brinco está. ¿Y a dónde se fue? A la sala. ¿A qué se fue? A la sala de cada uno. Todos empezaron a ubicar las piezas de sus comunidades. Todos. No, aquí está la de San José Mogote, aquí están las de tal y tal. Y era todo el mundo. Pues es que tienen que estar en su lugar. Tienen que estar en su lugar. Y el lugar no es el lugar es el de la comunidad, ¿no? Entonces eso creó una sensación de cómo esta parte de la expropiación, como dirían, de llevarse todo esto de los pueblos, que no se tengan en las manos los propios pueblos. Ese recuerdo está, de que se han llevado, no se olvida, y está ahí presente.
Entonces, esto que nos platican los de Cajonos es un presente, es algo que está ahí, ¿no? Una reacción de la arqueóloga, porque hicieron una introducción, ¿no? ¿Qué saqueo? Y la arqueóloga dice, ¿pero por qué me pusieron que era un saqueo? Pues así se ve. Para la comunidad es un saqueo lo que están llevando. Esta parte, ¿cómo se...? El otro, fíjate que quería comentar también cómo tuve la suerte de que me invitaron a ir a Berlín a rehacer el museo de Dahlem, ¿cómo se llama? Es un museo muy grande de Alemania que estaba en un barrio de Berlín que se llama Dahlem, ¿no? Sí, y ahora sí. El Museo Etnográfico de Dahlem, pero creo que ya lo movieron al centro de Berlín. A una casa señorial imperial ahí, pero en la algo que estaba ahí, había unos objetos de las tribus de Alaska. Y esta concepción de conservación o algo, donde el que escribe, el que pone en una cédula, en una mamparota y grandota con unos objetos, es que ese es el mejor lugar para estos objetos, porque allá no se van a conservar. Pero lo peor es que tienen esos textos como una cita del pueblo que ya sí hablamos con la comunidad y la comunidad dijo, qué bueno que ustedes lo cuiden, ustedes lo pueden cuidar muy bien, ¿no? Bueno, ¿con quién hablaron en la comunidad? ¿Qué voz están tomando de la comunidad para legitimar su saqueo de eso? Pero lo ponen ahí, no, pues la comunidad está de acuerdo que somos los mejores para tener estos objetos porque los sabemos cuidar, porque tenemos las técnicas, ¿no? Es como es esta descolonización mentirosa, ¿no? Porque pues no es cierto, no hay un consenso de la población que es el mejor lugar. Es una persona convencieron, ¿no?, que dijera eso. Entonces son muchas manipulaciones, ¿no?, de los discursos que justifican una acción que sigue siendo colonial hoy. Muy fuerte. Y algo que tocas es el colonizador no va a sentir eso. El colonizado, el dominado, lo va a sentir como la pérdida de lo propio. Y por eso no se va a mover. Y va a moverse durante años por lograrlo y que se repatrie. Así como los compañeros de Cajón o los compañeros de Mogote, los compañeros que esto se repatrie. Pero tenemos también de los compañeros de otros países o de otros lugares colonizados. Grecia, el Partenón de Grecia, de Egipto, de los pueblos dominados también. No se diga ¿en dónde están? Pues en los museos, estos grandes museos ingleses, ¿no? Pues el de Nueva York, no sé si han visto, ¿no?, el Museo Metropolitano de Nueva York, es increíble, ¿no? Entras, está totalmente completo un pedazo de una tumba, ¿no? Pero grande, ¿no? Está todo, las piedras, la estructura, el interior del sarcófago, todos se lo llevaron. Y no es un lugar, sino hay muchos museos, tienen completos pedazos, ¿no?, de edificios, de tumbas que saquearon, ¿no? Y ahí está. Y son esos museos de esos países colonialistas. Esos son los que el país que fue saqueado,
pues siente que esto, y el pueblo lo siente que es, y entonces el tiempo es relativo para los pueblos. Es eso que. Gracias por hacernos esto. Entonces, primero escribimos como la idea teorética de un museo, como el concepto es para ser un espacio neutro para la conservación, investigación y divulgación del patrimonio artístico, histórico, arqueológico, etc. Y bueno, viene en la lectura como lo plantea, como lo ve el autor también, pero precisamente es como esta visión que tenemos la mayoría de las personas que no conocemos del tema, que es algo muy superficial, ¿no? Porque realmente el papel del museo, lo platicábamos y en la lectura también viene, es crear y fortalecer perspectivas colonialistas. Y en la lectura también decía que prácticamente los museos en Latinoamérica son como sucursales de los museos que están en Europa, ¿no? Y además, los museos juegan un papel que crean identidades de modernidad, como son señales de modernidad, como si una ciudad no tiene un museo, se ve como incivilizada en la perspectiva occidental. Y precisamente, como decíamos que los museos son una sucursal de museos en Europa, precisamente también nos plantea esta forma de modernidad cuando nos presentan arte o cuestiones de otros países, nos cambia, ¿no? Como este chip en Latinoamérica, y va creando identidades de modernidad. Cada ciudad va perdiendo como lo suyo, lo propio, y se queda, ¿cómo es la palabra? Como impresionada por la cultura y el arte de otros países, cuando realmente en los pueblos se tiene con mucha riqueza cultural, etcétera. Y por ejemplo también los museos también crean historias para favorecer a alguien más. En este caso, nos comentaba, estaba la exposición, que se muestran imágenes de la colonialización de México. Por ejemplo, cómo salen las imágenes, ¿no? De la evangelización, que todo fue con calma, pero realmente es otra historia, ¿no? Se están favoreciendo en este caso los españoles, los que colonizaron, y así yo creo que es también como en lo demás, ¿no? Siempre hay como otros intereses, y en los museos se cuenta otra historia para favorecer a otras personas con intereses muy posiblemente económicos. Bueno, sí. También los museos deciden qué es lo que sí tiene valor, y muchas veces esto es una extensión de colonialismo, como si alguna cosa está en un museo, tiene la significancia que esta cosa es tan importante debe ser investigado o algo así. Entonces tienen este papel de imponer valor a arte o cosas arqueológicos, antropológicos. Y precisamente en que los museos deciden qué es lo que sí tiene valor y qué es lo que no. Por ejemplo, también las instituciones como la UNESCO y la ICOMOS, que son instituciones que regulan y supervisan el actuar de los museos, tienen como esta dinámica colonialista. Y por ejemplo,
Ahí se me fue otra vez la idea. Tienen esta dinámica colonialista y pues ellos son ellos como instituciones deberían de procurar, ¿no? Pues no tener como esta visión, como decía, colonialista y occidental. Y también, por ejemplo, los museos juegan un papel de despojo, que ya se estuvo comentando aquí, en el ejemplo que nos daba Tere, de las cabezas que estaban pidiendo otro pueblo, o por ejemplo en el caso de la lectura que decía de unos artefactos que los estaba exhibiendo el Museo de Londres y que realmente eran de Nigeria, ¿no? Y así hay varios ejemplos de objetos que se exhiben en los museos y que realmente no le pertenecen pues al museo, sino a las personas de un pueblo, ¿no? Entonces, pues eso es lo que veíamos en este tema. ¿Alguien quiere hacer un comentario? ¿No? Algo que creo que es bien importante lo que están tocando, cómo se va respondiendo a ese interés que existe. Y hay diferentes momentos históricos que se van. Este último que realmente se empieza a generar con estas instituciones globales. Estas instituciones globales que van a jugar un papel, como decías, de regulador, de transmisión de una visión de estos países hegemónicos, de esto que se está... Y realmente algo que habla el artículo ahí, cómo